Dios les bendiga, hermanos. Estamos muy contentos de poder estar aquí una vez más en la casa de Dios y ustedes en su hogar. Vamos a leer un versículo de la Biblia en Salmos 92. Vamos a leer los versículos 1 y 2 para que lo busque usted en su casa. Salmos 92, versículos 1 y 2. Voy a leerlo. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Sabemos que el Señor ha sido bueno con nosotros, ha estado en estas temporadas difíciles, el Señor nos ha guardado, nos ha sostenido. Vamos a orar para iniciar con el servicio del día de hoy y le voy a pedir a mi hermana Karen que se pueda orar para iniciar. Señor y Padre, en esta hora te damos gracias porque nos permites estar un día más aquí, Señor, y poder alabar tu nombre y exaltar tu nombre. Te pedimos, Espíritu Santo, que desciendas en este lugar y en la casa de cada uno de los hermanos que nos están viendo en esta mañana, y que sea tu misericordia, que sea tu paz, Señor, y que sea tu presencia la que nos llene, Señor. Queremos alabarte y adorarte con nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo. Bendiga, mis hermanos. Estamos agradecidos con el Señor que nos permite estar aquí en su casa alabándole, y vamos a alegrarnos en este día. Amén. Bienvenido a
Rey y Señor. Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo, podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. Amén. En la sangre que Él vertió. Hay poder en Jesús. Amén. Amén. Estamos gozosos de que el Señor está aquí, está con nosotros y de igual forma está en su casa, ahí donde usted está con su familia, Él está ahí con usted. Yo le invito, hermano, a que levante sus manos, a que adore al Señor. El Dios que está aquí es el mismo que está en su hogar, es el mismo al que usted puede exaltar y bendecir su nombre. Tenemos un Dios de imposibles, un Dios que nada lo detiene, y ese es el Dios en el que nosotros confiamos cada día que despertamos. Vamos a adorar y vamos a bendecir a ese Dios imparable. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantado. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios
Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Amén. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada porque te tengo a ti. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. Amén.
Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 te ama, Él te ama, te ama, Señor Jesús. Y en esta mañana, hermano, esta es la oración que tenemos ante el Padre. Que en cualquier situación que usted esté pasando, usted confíe plenamente en que el Señor Jesucristo está de mañana y de noche, en nuestro llanto y en nuestra alegría, aun cuando hay miedo. Que el Señor Jesucristo cubra todo momento que estemos pasando, toda situación, todo peligro. El Señor está rodeándonos. Estamos confiando en un Rey poderoso, en aquel que pelea nuestras batallas, en aquel que cuida nuestra vida y que cuida nuestra familia. Te adoramos, Señor. Te exaltamos. Con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubran con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu
escuchar y cantar estos cantos, ¿por qué no cerramos un momento nuestros ojos y adoramos a Dios y le pedimos a los hermanos que canten nuevamente este coro y que esta bendición que se canta, que se expresa en este coro, se haga real en cada vida, en cada hogar, en cada familia? Porque cuando Dios bendice a su pueblo, es seguro que hay bendición. Gloria a Dios. Levante sus manos, adore a Dios y reciba esta bendición de parte de Dios ahí donde se encuentra. Aleluya. Gracias, Jesús, te adoramos. Aleluya. Gracias, Dios, gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias porque tú nos bendices, porque tu bendición está con tu pueblo, Señor, porque tu diestra de poder nos sostiene. Gracias porque bendices nuestros hijos, bendices nuestra familia, bendices nuestras generaciones, Señor. Gracias, gracias. Gloria a su nombre. Gracias, Jesús. Aleluya. Qué hermosa promesa, gloria a Dios. Qué hermosa promesa, qué hermosa bendición para aquellos que le creen a Dios, para aquellos que le siguen. Aleluya, gracias. Gracias, gracias. Tu pueblo sea bendecido, Dios. Tu pueblo sea bendecido. Gracias, gracias, porque nos amas, Señor. Gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, Señor. Recibimos esta bendición en esta mañana. Tú bendices tu palabra. Gracias, Jesús, gracias. Aleluya. Sí, Señor. En todo tiempo, en todo lugar. Alabado sea Jesucristo. Gracias, Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Gloria a su nombre. Oh, recibimos esta bendición, Dios, en esta mañana, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos, para nuestra familia, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Abrimos nuestra Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 11, los versículos 19 al 24. Dice así la palabra de Dios. Repito, Hechos 11, 19 al 24. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que permaneciesen fieles al Señor, porque era varón
bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Oremos a Dios que la palabra hable a nuestra vida. Oramos aquí, y ahí donde está el hermano Bochito, le voy a pedir que dirija esta oración ahí en su hogar, y nosotros aquí le acompañamos en esta oración. Gracias, Dios. Aleluya. Vamos a meditar, hermanos, en estos versículos, y analizándolos encontramos en la misma Biblia cómo Dios tiene muchos hombres reconocidos. La Biblia nos habla de grandes hombres de Dios que sobresalen por sus hazañas, por su fe, por los milagros que ellos hicieron, por haber dado su vida al Señor. Tenemos el ejemplo de Moisés cuando hablamos de él, cuando a través de su palabra, de su autoridad, el mar se abrió, y recordamos todo su peregrinar, todos los milagros que Dios hizo a través de su caminar. Podemos hablar de Elías cuando él oró y por 3 años y medio no llovió, y luego dice la palabra que él oró y Dios envió la lluvia. Y así la Biblia, si recordamos en el Antiguo Testamento, a Noé también, cómo fue salvo en su familia con un diluvio. Y hermanos, hombres muy reconocidos de los cuales nos deleitamos en hablar de ellos. Pero también Dios tiene muchos obreros fieles que no son famosos, ni se menciona mucho de ellos, pero cuando analizamos el resultado, vemos que hay muchas personas de las cuales no se les reconoce, no se les menciona, pero que han hecho grandes cosas en la obra del Señor. Y si alguien en alguna ocasión ha dicho, a mí no me reconocen ni se fijan en lo que yo hago, quiero decirle que Dios sí le ve. Todo lo que hace para el Señor, Dios lo tiene muy en cuenta. Y en el Nuevo Testamento encontramos hombres famosos, reconocidos, como Bernabé, como Saulo, de los cuales la Biblia nos habla en esta mañana. Y nuevamente, analizando los versículos 19 al 21, nos hablan como los que habían sido esparcidos, nos habla de ellos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, con motivo de lo que le sucedió. Sin embargo, dice la palabra que todos aquellos hombres, aquellas personas que iban huyendo de la persecución que se acrecentó a causa de la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia, dice la palabra que pasaron hasta Fenicia, hasta Chipre, hasta Antioquía, no hablando a nadie de la palabra, sino solo a los judíos. Y ahí en estos versículos encontramos una palabra, pero. Dice, había entre ellos unos varones. ¿Qué hicieron estos varones de los cuales no se menciona su nombre? Dice la palabra hombres de Chipre y de Cirene, que cuando ellos entraron en Antioquía,
hablaban también a los griegos. Los demás solamente se concretaban a hablar la palabra a los judíos, olvidando que Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero ellos hicieron caso de esta ordenanza y predicaron, dice la palabra, también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y lo hermoso, dice, y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Cuál fue el resultado? Gran número creyó y se convirtió al Señor. Y Lucas, el escritor del libro de Hechos, nos recuerda cómo la persecución esparció a los creyentes. En el capítulo 8, el versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban. Y en aquellos días hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos. Al ser esparcidos e ir por todas partes, hermanos, dice la palabra que anunciaban el evangelio del Señor. Aprovecharon esta situación. Tal vez en este momento no fue su amor por los perdidos, sino la persecución lo que les hizo hablar del evangelio. Los creyentes iban predicando mientras ellos huían de esta persecución, pero lo hacían como siempre, solamente a los judíos. Y dice nuevamente el versículo 19: los que habían sido esparcidos por causa de la persecución. Y hermanos, qué hermoso es ver que puede haber personas que no sobresalen en la obra del Señor, pero que en ellos hay un amor tan grande para Dios. Hay una entrega entera al Señor, a su obra, y dan todo por agradar al Señor. Dan tiempo, esfuerzo, dinero, para que la obra del Señor siga adelante. Y repito, quizá no son reconocidos, pero lo hacen con un amor tan grande para el Señor. Y siempre va a haber un resultado glorioso, porque el Señor siempre va a bendecir a aquellos que lo hacen con todo su corazón, con el pensamiento de amar y agradar al Señor. Estos varones, de los cuales no se menciona su nombre, dice la palabra que comenzaron a hablar a los griegos. Quizá estos hermanos, estos varones, y podemos decir estos preciosos varones, no se les reconoce como héroes, como a Esteban, como a Felipe, como a Pedro. Pero veamos lo que sucedió, porque ellos se atrevieron a hablar del evangelio de Jesucristo. Y nosotros al leer esto podemos calificarlos como hombres valientes y llenos del Espíritu Santo, obedeciendo a Dios. ¿Cuál fue el resultado de esta fe, de esta obediencia, de esta entrega al Señor? El versículo 21 dice: y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ese es el propósito de Jesucristo, que las almas sean salvas, que las almas se conviertan a Jesucristo. Y ellos cumplieron, y gran número creyó, aunque no eran judíos, pero conocieron el evangelio y recibieron a Jesucristo. Podemos honrar a Esteban por ser un testigo fiel, por dar su vida por Cristo, porque murió por predicar el evangelio, y hablamos de él como el primer mártir de la iglesia. Podemos reconocer a Pedro
por ayudar a la familia de Cornelio cuando el Señor lo envió ahí para que hablara a la familia de Jesucristo, a Felipe, por ganar muchas almas para el Señor. Son creyentes reconocidos, pero también al leer acerca de estos varones podemos admirarlos, porque a través de ellos es que muchos conocieron el Evangelio. Muchos están en el cielo porque estos hombres valientes se atrevieron a hablar de Jesucristo. Yo le pregunto en esta mañana, ¿usted tiene este valor para hablar de Jesucristo? En medio de este tiempo difícil, leemos de hombres del Antiguo Testamento, de un solo Elías, que él huía, que él predicaba, que él hablaba, huía cuando estaba en peligro y dijo: solo yo he quedado. Sin embargo, había 7,000 rodillas que no se habían doblado ante Baal. Quizás esos 7,000 ni se menciona su nombre, pero estuvieron ahí fieles al Señor. Hoy, en este tiempo, también hay creyentes fieles cuyos nombres no conocemos, hermanos, pero están sirviendo al Señor, están orando, están intercediendo, están aportando para la obra del Señor, están clamando a Dios para que las almas se conviertan a Jesucristo. Y la palabra tiene promesa para aquellos que de todo corazón le sirven al Señor. No importa que no seamos reconocidos por el hombre, siempre busquemos agradar a Dios. Siempre busquemos que Dios vea y se complazca en lo que hagamos para nuestro Dios. Por eso Apocalipsis 11:18 nos asegura que Dios premiará a pequeños y a grandes. Dios premiará a hombres y mujeres reconocidas en su obra, pero también premiará a aquellos que nunca se les mencionó, pero que Dios tiene el control. Aún dice la palabra: aquel que da un vaso de agua en el nombre de Jesucristo recibirá recompensa. La palabra nos habla en Hebreos 6:10. Dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Lo que hagamos para el Señor, nada es en vano. Si solo un vaso de agua damos a sus santos, dice la palabra, por ello seremos recompensados, porque Dios no es injusto para olvidar lo que hemos hecho para Él. Por eso la palabra nos invita que lo que hagamos, lo hagamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor, porque todo lo que hagamos es para el Señor, es para la obra de Dios, y de Él recibiremos recompensa. Si en este tiempo difícil nos estamos esforzando por servir al Señor, Dios lo ve. Dios está al tanto de todo lo que hacemos para el Señor. Mantengámonos firmes, confiando que Dios ve todas las cosas, lo que hacemos, cómo lo hacemos, siempre buscando la manera de agradarle al Señor, porque la obra de cada uno es importante. No todos podemos hacer lo mismo. Cada quien hace su parte en la obra del Señor. Tampoco podemos criticar a otros que no hacen lo que nosotros hacemos, ni minimizar el trabajo de otros porque no están haciendo lo que nosotros hacemos. Todo el trabajo que usted esté haciendo en la obra del Señor, para Dios es importante. Y si alguien lo critica, es porque todavía le falta madurez. Dios nos ha llamado a cada uno a hacer diferente trabajo,
pero se complementa el trabajo en la obra del Señor cuando todos nos disponemos a servirle con todo nuestro corazón. Y cuando nosotros, hermanos, no cumplimos con lo que Dios demanda de nosotros, ¿qué pasaría? Si cuando Dios envió a alguien a que le hablara de su palabra y no le hubiera hablado, todavía estuviera usted quizás sin servir al Señor, quizá todavía estuviéramos ignorantes. Pero qué hermoso cuando Dios llamó a alguien para que te hablara del poder de Jesucristo, cuando alguien te invitó a trabajar en su obra, cuando alguien te invitó a servir a Dios. Siempre ora por aquellos que Dios usó, por aquellos medios que Dios utilizó para que tú conozcas, para que conocieras al Señor. ¿Qué hubiera sido de Saulo, hermanos, si no hubiera habido un Ananías que llegó hasta donde él estaba y oró cuando estaba sin ver? Cuando dice la palabra que Ananías oró y de sus ojos cayeron como escamas, y entonces siguió adelante predicando el evangelio. Y hermanos, podemos ver todo lo que Dios hizo a través de hombres y mujeres dispuestas a servir al Señor. La Biblia nos habla de una mujer llamada Dorcas, que ella hacía túnicas para las mujeres. ¿Qué hubiera sido de aquellas mujeres si Tabita no se hubiera dispuesto a servirles de esta manera? Pero hubo muchas mujeres bendecidas, vestidas, porque una mujer se dispuso a cumplir con el trabajo en la obra del Señor. Si Dios te ha enviado a hacer algo, por muy pequeño que parezca, en las manos de Dios es grande. Hazlo, obedece al Señor. Dios te va a bendecir y más adelante vas a ver el fruto de lo que Dios demandó de ti y te vas a gozar, porque pudiste haber dicho no voy, no lo haré, pero lo hiciste y hoy ves a aquella persona sirviéndole al Señor, siguiendo adelante. ¿Qué hubiera pasado con los griegos en Antioquía si aquellos varones no se hubieran dispuesto a hablarles? Si hubieran seguido con el mismo orden de hablarles solamente a los judíos, tal vez muchos de ellos estarían en el infierno. Pero esos varones que llevaron el evangelio de Jesucristo vieron fruto en la tierra, hermanos. Tal vez nunca nos vean o te vean como un héroe, pero tú hazlo para Dios, porque el Señor sí lleva un récord de todo lo que hacemos en su obra. Pedro continuó con su ministerio más que todo con los judíos, según la palabra nos habla. Pero dice la palabra que el Señor inició un nuevo centro evangelístico ahí en Antioquía. Y si nosotros, hermanos, investigamos cómo estaba Antioquía en ese tiempo, la palabra la historia nos habla que Antioquía era una de las ciudades más grandes del mundo antiguo. Entonces estamos hablando de una gran ciudad. Era una ciudad hermosa, pero muy pecadora. Y en esa ciudad había un templo muy grande al dios griego del sol, llamado Apolo. Y se reunían ahí, dice la historia, como 1000 prostitutas que cometían pecado con los que iban a adorar en ese templo. Sin embargo, esta ciudad pecadora, inmoral, llegó a ser el centro del cristianismo por unos varones de los cuales no se menciona su nombre, que se atrevieron a hablar del poder de Jesucristo. Y dice la palabra que cuando llegó la noticia a la iglesia que estaba en Jerusalén de las cosas que Dios había hecho, dice que enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía
Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces, aquí en esta parte podemos observar lo que sucedió en Antioquía. Se fundó una iglesia, se fundó algo glorioso para el Señor. La iglesia de Jerusalén envió a Bernabé al oír lo que Dios había hecho entre toda esta gente, entre estos hermanos. Y para terminar, hermanos, veamos lo que vio Bernabé cuando llegó a este lugar. Primero que todo, veamos tres cosas. Cuando él llegó, ¿qué fue lo primero que vio? La gracia del Señor, dice la palabra. La gracia de Dios. Qué hermoso es que cuando nos reunimos, cuando nos unimos a adorar a Dios, no vemos otra cosa más que la gracia de Jesucristo. Si Bernabé hubiese visto que las costumbres de ellas no eran las mismas de los judíos, que no hacían lo que ellos practicaban, si hubiera sido como Judas, que no creyó, pero sin embargo, dice la palabra que él vio la gracia de Jesucristo en aquellos griegos, en aquella gente. Cuando nos reunamos, veamos la gracia en cada uno de nuestros hermanos. No veamos otras cosas, veamos el trabajo, la obra del Espíritu Santo que Dios está haciendo en cada una de las personas. ¿Cómo vemos a los recién convertidos? Nos gozamos, dice la palabra, que cuando él vio la gracia de Dios, se regocijó, se gozó al ver cuántos hermanos habían sido salvos, porque unos varones les hablaron del poder de Jesucristo. Veamos la gracia de Dios en cada uno de nuestros hermanos. ¿Y qué hizo, hermanos? Dice la palabra que al estar ahí los exhortó a todos. ¿A qué los exhortó? A que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Esta debe ser nuestra exhortación al ver la gracia de Jesucristo, que cada uno permanezca fiel al Señor, porque esta es la voluntad de Dios. Pero ¿por qué, hermanos? Porque es que Bernabé pudo ver todo esto y exhortar y aconsejar de esta manera. La respuesta está ahí claramente en el versículo 24. Porque era varón bueno. Para ver esto hay que ser buenos. Amén. Y lleno del Espíritu Santo. Si no vemos estas cosas y si no nos regocijamos y solo vemos lo negativo de los demás, nos hace falta estar llenos del Espíritu Santo. Así se califica a Bernabé como un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo. ¿Y de qué más dice la palabra? Y de fe. Gloria a Dios. Cuando tenemos fe en que Cristo es el que cambia, en que Cristo es el que transforma, entonces la palabra nos enseña que siempre vamos a estar llenos para tener una palabra de ánimo, una palabra positiva. Cuidado con las palabras negativas que salen de los hermanos o de nosotros mismos. Las vamos a escuchar, hermanos, pero nunca atendamos palabras negativas. Seamos positivos, de fe. Hablemos de Jesucristo, hablemos de su gracia, hablemos de su poder. No busque que sea reconocido, busquemos que las almas sean salvas y exhortémosle en vez de murmurar, de criticar, de juzgar. Exhortemos a que las personas, los hermanos, sean fieles al Señor
Y donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, hablemos de Jesucristo, oremos, porque Dios es el que lo hace. Ahí donde usted está, quizá nadie le ha reconocido, pero mire, el Señor ha visto sus oraciones, su intercesión por el pueblo de Dios, por el mundo entero, para que se convierta a Jesucristo. Su oración cuando alguien ha fallado y ha orado para que Dios lo levante, para que Dios lo restaure. Y ese récord el Señor lo lleva. Y la palabra dice que recibirá grande recompensa delante del Señor. Entonces, pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra salvación, que es Jesucristo. Y aunque otros no hablen del Señor, hable usted de Cristo, porque usted no sabe lo que Dios va a hacer en esa familia o en esa persona que Dios le invita a que le hable. Usted no sabe si más adelante toda la familia se va a convertir a Cristo y van a servirle con todo su corazón. Aleluya, porque Dios ve más adelante de lo que nosotros vemos. Aleluya. Dios ve lo que hay en cada vida. Dios conoce el propósito de cada vida. Nosotros solo seamos instrumentos de Dios. Una iglesia poderosa en Antioquía, porque unos varones se atrevieron a hablar de Jesucristo a unos griegos. Se fundó una iglesia, muchos creyeron en él, muchos se agregaron y fue una iglesia poderosa. Tú no sabes lo que Dios tiene para tu vida. Solo haz lo que Dios te ha mandado hacer. Solo ve la gracia de Jesucristo y exhorta con amor para que haya fidelidad a Dios. Este es nuestro trabajo. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios bendiga la vida de cada uno ahí en su hogar, que Dios use su vida, que el Espíritu Santo ponga cada día palabra en usted para hablar al necesitado, que nunca vea lo imposible, que nunca diga es que él no piensa como yo, no cree como yo. Solo hable de Jesucristo. Los griegos tenían otras costumbres, pero estos varones solo vieron la necesidad de la salvación en su vida. Oremos. Dios busca instrumentos en esta mañana, instrumentos para usar, porque nos ha dado el privilegio que seamos nosotros los que anunciemos el Evangelio de Jesucristo. Gracias, Padre, porque tú nos bendices cada día, porque estás con nosotros, Señor, porque has puesto tu mirada en nosotros, aún sin merecerlo. Pero tu gracia es grande para nosotros. Úsanos, Señor. Si en esta mañana hay en un hogar, hay necesidad, obra, Señor. Trae la respuesta a esa necesidad. Si hay enfermedad, pon tu mano de poder, tu mano sanadora, y sana, Señor. Reprende toda enfermedad en el nombre de Jesús y cubre a tu pueblo con tu sangre, con tus alas de amor, con tus manos de poder, Señor. Bendice tu pueblo, que nunca falte el bien en cada uno de tus hijos. Tu bendición sea en cada uno de nosotros, en cada uno de tus hijos. Te alabamos, te bendecimos en esta mañana, porque a través de tu presencia es que podemos sentir que estás con nosotros, que eres bueno, que eres fiel. Gracias, Dios, a ti la honra y la gloria. Nos despedimos cantando nuevamente el coro de bendición, y que Dios les bendiga a cada uno. Cantemos este coro.
y adoremos a Dios, y así nos despedimos en esta mañana. Gloria a Dios. Es hermosa su presencia. Es hermoso el Señor. Es real el Señor. Aleluya. Es glorioso. Nada falta a los que en ti confían, Dios. Levanta cada día jóvenes, varones, damas, niños que anuncien tu evangelio, llenos de fe, con un corazón sincero, buenos, llenos de tu Espíritu Santo. Gloria a Dios. El mundo necesita a Cristo. El mundo necesita varones y mujeres, jóvenes, llenos de fe. Gracias, Señor, gracias. Bendice la iglesia Emanuel, Señor. Guarda la iglesia Emanuel. Gracias porque nos has sostenido. Gracias porque hasta aquí has sido con nosotros, Señor. Gracias, gracias. Te adoramos. Tu pueblo sea bendecido. Tu pueblo sea bendecido. Un pueblo de fe. Un pueblo que confía en ti. Un pueblo que espera en ti, Señor. Te adoramos, te adoramos. Gracias.